Hoy los saludamos en ese glorioso nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria, la honra y la alabanza de Dios nuestro Padre, quien es bendito por los siglos de los siglos. Él es el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, que habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y de Él es el reino eterno, y Él regirá las naciones. Sí, Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectitud. Él es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. La corrupción no es suya, la injusticia no es de Él. Él es un Dios recto y un Dios justo, y permanece para siempre, y Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es Dios salvador y sigue siendo un Dios salvador. Él es Dios misericordioso y perdonador, y seguirá siendo un Dios misericordioso y perdonador. Pero Él también es un Dios que ha aborrecido siempre la maldad, y ha aborrecido siempre el pecado y la corrupción del hombre, y seguirá aborreciendo la corrupción hasta que ya la corrupción no sea más, y Él establezca su reino eterno. Bien, al que habita la eternidad, que es más sublime que los cielos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la palabra de nuestro Dios, y quiero compartirles una palabra que dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. Y si puedes abrir tu Biblia en casa, acuérdate, Mateo capítulo 6, versículo 33. Allí dice así, unas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, salieron de sus mismos labios, de los labios del Rey de la Gloria. Y allí dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo vuelvo a repetir, Mateo 6:33, capítulo 6, versículo 33, dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las que serían añadidas. Si puedes leer el capítulo 6, son los afanes de la vida. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Dios ha prometido suplirle a sus hijos esas cosas de la vida, la comida y el vestido. No ha prometido riquezas, pero sí ha prometido que sustentará a su pueblo. Pero antes de comentar sobre este versículo, déjeme contarle una historia de un hombre que tenía la costumbre de levantarse cada mañana tarde. Y un día se levantó más tarde de lo acostumbrado para ir al trabajo. Y viéndose en apuros, viendo que ya estaba demasiado tarde, se levantó, se lavó la boca, se puso la camisa, el pantalón, bajó las escaleras al primer piso
fue a la cocina, cogió y se sirvió un vaso de leche, se atragantó prácticamente el vaso de leche, le dio un abrazo y un beso a la esposa y salió corriendo por la puerta, porque iba a llegar tarde al trabajo. Y allí corriendo vio el bus que pasaba y corrió, lo alcanzó, le abrieron la puerta, se metió al bus, echó las monedas en el contador y así tambaleándose pasó y se sentó en uno de los puestos. Y luego se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que no había mirado cuál era la ruta del bus. Y entonces, volteándose, le dijo a otro pasajero: por cierto, ¿para dónde va este bus? Sí, en su afán no había mirado la ruta del bus. Se subió ahí al primer bus que pasó. Y así va la humanidad, querido amigo, en esta vida. Corre muy rápido, como aquel felino que es el más veloz animal de toda la tierra, la chita, o el guepardo, como otros le llaman, que es un animal parecido al leopardo, pero más flaco y más alto, y corre velozmente, nadie lo iguala, es un corredor veloz. Y así la humanidad corre velozmente, pero corre velozmente sin saber a dónde va, como aquel hombre que tomó el bus sin saber a dónde iba. La humanidad corre velozmente y la mayoría de las veces es en sentido contrario a Dios. Es en sentido contrario al reino de Dios, al reino de los cielos. La humanidad practica el pecado como el pan de cada día y la corrupción se encuentra en todo lugar. Líderes religiosos, líderes políticos, en fin, yo creo que usted ya lo sabe, la corrupción y la maldad está en todo lugar. El hombre corre apresurado en sus afanes, pero no se ha tomado el tiempo de ver, por decir algo, cuál es la ruta del bus en que se ha montado. No se ha detenido para examinar su vida, en qué camino va. Y lo importante, querido amigo, es ir en el camino hacia la vida. Eso es lo más importante. Ir en haber cogido el camino a la vida eterna. Haber cogido el camino que nos entrará al reino de Dios. El reino de Dios. Por eso el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino es de Dios. El reino que se va a establecer es ese reino que va a permanecer para siempre. Ese reino que una vez el Señor traiga su reino sobre la tierra, nunca será destruido. No será como el reino de los hombres que suben como la palma y bajan como el coco, como el imperio de Egipto, o como el imperio de Babilonia, o como el imperio de Roma, o como el imperio griego, y como todos los imperios que han existido. Suben como la palma, dominan, por un tiempo se llenan de poder y luego bajan como el coco, no permanecen. Pero el reino es de Dios, este reino que nos anunciaron los profetas y que anunció el mismo Señor Jesucristo, que dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el reino del Dios eterno.
el creador de todas las cosas, que establecerá su reino. Ahorita ese reino está en el corazón de todos que reciben al Rey en su vida, al Señor Jesucristo. Este es un reino incorruptible, un reino inmarcesible, un reino, el reino de Dios es un reino que permanecerá para siempre y no será jamás destruido. Y del Señor es el reino, como dice en el Salmo 22. De Yahweh es el reino, o de Jehová, como lo traducen en algunas Biblias latinas, Jehová, pero la traducción más cercana es Yahweh. En Estados Unidos en inglés lo traducen The Lord, que es solamente el Señor en puras mayúsculas, para no poner el nombre de Dios, que es muy sagrado. Entonces lo traducen Señor en mayúscula, The Lord. En español lo han traducido Jehová, pero la mejor traducción es Yahweh. Pero del Señor es el reino del eterno Dios, y lo ha dado a su Hijo. Ese reino de Dios, el Padre lo dio al Hijo, a quien el Padre puso sobre todas las cosas, le dio autoridad sobre todo. En el Salmo 2 dice que Él dijo: mi Hijo eres tú, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Sí, dice en el Salmo 2 que Él puso a su Rey sobre Sión, su monte santo. Dios puso al Hijo sobre su reino, sobre ese reino que pronto se establecerá en la tierra. Ahorita está en los corazones de los que lo reciben. Y para entrar a ese reino, querido amigo, a ese reino que pronto se establecerá, porque el Señor, oye bien, pronto le dirá a las naciones, como le dijo al rey Belsasar, el rey de Babilonia, que dijo, escribió en la pared una escritura que decía Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que significaba: tu reino ha sido contado, Dios le ha puesto fin a tu reino, ha sido pesado en balanza y sido hallado falto. Tu reino viene a su fin. Así el Señor escribirá muy pronto sobre las naciones: Mene, Mene, Tekel, Upharsin, porque Dios contará los reinos y les pondrá fin, porque los ha pesado en balanza y los ha hallado faltos por su maldad y por su corrupción. Dios los ha pesado en balanza, y pronto también se escribirá en la pared Mene, Mene, Tekel, Upharsin, y Dios le pondrá fin a los reinos de la tierra. Les echará plomada, como en los días de Amós, que Dios le echó plomada a Israel. Esa plomada que Amós lo vio sobre un muro y vio al Señor echándole plomada a Israel, y que decía: he aquí yo pongo plomada sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Así pronto el Señor echará plomada a las naciones y no los va a tolerar más. No va a tolerar más la injusticia, no va a tolerar más la corrupción, no va a tolerar más el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, no va a tolerar más
el lesbianismo, la brujería, la idolatría, la mentira, la hechicería, el engaño, la estafa. No. Todo lo que se aparta de sus mandamientos, todo camino perverso, todo camino torcido, Dios lo va a juzgar. Y Dios dirá sobre las naciones: Mene, mene, tekel upharsin, y les pondrá fin a los reinos del mundo. Y Él establecerá su reino. Y sobre ese reino Él pondrá a su Hijo amado. La buena noticia, querido amigo y amiga, que tú puedes pertenecer a ese reino glorioso, a ese reino incorruptible, a ese reino que no será jamás destruido. No es un reino del hombre corrupto, inmoral, no. Este reino es un reino eterno, un reino que seguirá de generación en generación, de siglos en siglos. Un reino que permanecerá para siempre. Y por eso el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo más importante, querido amigo, es buscar el reino de Dios. Y no solamente porque es un reino santo, un reino donde la justicia va a habitar, el amor va a habitar, y sobre todo, lo mejor de todo, es que veremos a nuestro gran Dios, nuestro Padre Celestial, y veremos al Señor Jesucristo, y nuestros ojos tendrán la dicha de mirar al Rey de los santos, al Rey de los siglos, al Rey inmortal, invisible, al Rey de los reyes y Señor de las naciones. Y veremos a nuestro Padre eterno, sí. Eso es lo mejor, que en ese reino veremos la majestad del que se sienta en las alturas de los cielos. Es lo mejor de ese reino, y Él quitará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más injusticia, no habrá más corrupción, no habrá más funerales. No, en su reino no habrá nada de eso, porque el que está sentado en el trono hará nuevas todas las cosas, las hará nuevas. Nos esperan nuevos cielos y nueva tierra en las cuales mora la justicia. Y la buena noticia, tú puedes pertenecer a ese reino, pero para entrar a ese reino, tú tienes que tomar una decisión para vida eterna. La primera decisión: venir al que el Padre ha puesto por Rey de ese reino eterno, a su Hijo amado, al Señor Jesucristo. Él es la puerta de ese reino, y tú tienes que poner tu mirada en las cosas celestiales y en el gran Rey y en nuestro gran Dios. El Señor dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor Jesucristo es la puerta para entrar a ese reino. Es la puerta para entrar a ese reino que permanecerá para siempre. El que no entra por esa puerta simplemente no entra al reino celestial. Sí, pero también para entrar a ese reino hay que tener fe en el Señor Jesucristo. Hay que tener fe en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que su sangre nos limpia de todo pecado. Que la sangre del justo fue derramada por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Que Él virtió su sangre
llamado y para llevar a muchos hijos a la gloria. Tener fe en Él, tener fe en su sangre es un requisito para entrar en el reino. No es fe en una religión, no es fe en la iglesia de la esquina, es fe en el Señor Jesucristo. Tú puedes tener religión y toda la religión que quieras. Tú puedes tener todas las religiones del mundo y perderte. Pero si tú tienes fe en Jesucristo, el que Dios ha puesto por Rey eterno y Rey del reino celestial, y si tú profesas una fe que le sigue, una fe que le obedece, lo cual es la fe que nos entra en el reino, una fe que le obedece, una fe que se somete a su autoridad, que se pone bajo su mando, porque Él dijo, Hebreos 5:9, que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Mateo 7:21 dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la fe que nos introduce al reino de Dios es una fe genuina, una fe que lo corona como Señor, como mi amo, como mi Adonai, esa palabra hebrea que significa mi amo, aquel a quien yo obedezco, mi jefe, mi gobernador. Sí, para entrar al reino hay que venir a Él. En Él, la persona que viene a Él es perdonado y es introducida en el reino. Pero otro requisito es el arrepentimiento. El hombre y la mujer tienen que estar dispuestos a abandonar el pecado. Porque si tú profesas fe en Jesucristo y nunca abandonas el pecado, Él te dirá, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. La fe verdadera, la fe que me introduce en ese reino de Dios, que el Señor dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. La fe que me introduce en ese reino es una fe que produce en mi vida arrepentimiento, que me hace tomar una decisión y un cambio de mente, una decisión de abandonar el pecado, la corrupción, un cambio de mente para proponerse abandonar el pecado y seguir a Cristo. Sí, la fe verdadera produce arrepentimiento y la fe verdadera oye el llamado de Dios y lo atiende. Para entrar al reino, tú tienes que atender el llamado de Dios, o si no, nunca entrarás. El Señor dijo que el reino de los cielos era semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Pero estos no quisieron venir, y uno se fue a su labranza, otros se fueron a sus negocios, y otros tomando a los siervos los apedrearon. Sí. Entonces, para entrar en el reino, primero hay que atender el llamado de nuestro Dios. Atender el llamado. Dios te llama hoy, querido amigo y querida amiga. Te llama hoy a pertenecer a su reino, pero tú tienes que atender el llamado en una fe genuina, porque muchos son llamados, dijo el Señor, muchos. Hoy aquí hay muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? Porque pocos son los que atienden el llamado del Rey con una verdadera fe que produce arrepentimiento, con una verdadera fe que produce obediencia. Hoy estamos en un mundo
que confiesan al Señor con sus labios, pero su corazón está muy lejos de Él. Andan en sus propios caminos, andan en sus propias sendas, andan practicando toda clase de fechorías y toda clase de maldad, y sin embargo dicen Señor, Señor. Esa fe, esa clase de fe no te sirve para nada. Tú tienes que atender el llamado y poner el reino de Dios de primero en tu vida. Y cuando digo el reino de Dios, es el que domina sobre todas las cosas al Dios eterno para que tú vivas. Amós 5:4 dice, así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Lo repite en Amós 5:6, buscad al Señor y vivid. Y lo vuelve a repetir en Amós 5:8, cuando dice, buscad al que hizo las Pléyades y el Orión, al que vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Sí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y hay que buscar el reino eterno, pero buscar aquel cuyo reino es de Él, al eterno, que nos envió a su Hijo Jesucristo para abrirnos la puerta de la paz con Dios, para abrirnos la puerta del perdón, para abrirnos la puerta de la esperanza y para abrirnos la puerta de una nueva vida. Hoy es tu oportunidad, querido amigo. Le vuelvo a citar la cita, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, los afanes de la vida, qué comeré, qué beberé, qué me vestiré. No te afanes. Dios, si tú lo pones a Él primero, Dios suplirá tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Ponte en las manos del buen Salvador. Entra hoy en el reino eterno. La puerta es Jesucristo. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Si quieres recibir al Señor como tu precioso Salvador, es el primer paso para entrar en su reino. Si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración al Señor. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que he pecado que he pecado y que he hecho lo malo y que he hecho lo malo delante de tus ojos. delante de tus ojos. Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Rey que tú eres el Rey del reino de Dios, del reino de Dios, enviado por el Padre eterno, enviado por el Padre eterno, y que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que tú resucitaste triunfante entre los Creo muertos que tú resucitaste triunfante entre los y que muertos vives para siempre. y que vives para siempre. Y ahora te recibo, Señor, en mi Y vida ahora te recibo, Señor, en mi vida, como mi Señor, como mi Señor, como mi Rey, como mi Rey, como mi Salvador como mi Salvador y como mi Dios. y como mi Dios. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Quiero una nueva vida. Quiero una nueva vida. Quiero abandonar el pecado. Quiero abandonar el pecado. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. de todos mis Y pecados. escribe hoy mi nombre Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Renuncio
renuncio a Satanás renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida, que estén operando mi y vida someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme la entrada a tu reino para eterno, darme la entrada a tu reino eterno, para darme tu perdón, para darme tu perdón, para darme tu paz para darme tu paz y para darme esperanza para darme esperanza y para salvarme y para salvarme del lago de fuego y de azufre. del lago de fuego y de azufre. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de la fe a través de la fe que es en tu Hijo Jesucristo, que es en tu Hijo y Jesucristo, te doy gracias y te doy gracias en su nombre. en su nombre. Amén Amén y amén. y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Entraste por la puerta, pero